¿Quieres mejorar tu habilidad para expresarte oral y corporalmente con claridad y convicción? Bienvenido a Comunica Siempre, un podcast en el que Jaime Lertora te acompañará en un viaje hacia una comunicación más efectiva y poderosa, y en la que descubrirás cómo cada palabra, cada gesto y entonación pueden transformar y potenciar tu mensaje. Adelante, Jaime. Hola amigos de Comunica Siempre. Hoy vamos a tratar en un nuevo episodio el inicio y el final de una presentación, de una entrevista en medios, de una conversación en la que nosotros tengamos que exponer algo que consideremos es importante para quienes nos están escuchando en busca de algo, de modificarlos para algo. Eso vamos a tratar ahora, y que en ese inicio y en ese final lo que cabe en el medio sea dicho por nosotros de manera clara y sobre todo concisa. De eso trata este episodio en Comunica Siempre, porque recuerden, todo comunica siempre. Y aquí vamos. Las ciencias que se ocupan de estudiar nuestro cerebro y el mecanismo de cómo juega en pared nuestro cerebro con nuestra mente, con sus diversos y complejos mecanismos, han demostrado en lo que se refiere a nuestra memoria, sobre todo qué, cuándo y cómo recordamos lo que recordamos, que nos es mucho más fácil retener cómo empieza y cómo termina algo. Cualquier actividad, cómo empieza y cómo termina. Vaya recordando, ahora que yo voy hablando, recordamos más eso, el inicio y el final, que lo que sucede en el medio de la conversación. Por eso nos quedamos con el inicio y el final de una película, por eso nos quedamos con mucha más claridad y retenemos más cómo empieza y cómo termina una novela, cómo empieza y cómo termina una exposición, cómo empieza y cómo termina una entrevista en medios de comunicación, radio, teatro y televisión. Esto también se llama hablar en titulares. Hablar en titulares para que sea el titular con el que nosotros respondamos a alguien que nos pregunta: ¿qué tal esa novela? Buenísima, porque mira, trata de esto y esto. ¿Qué tal la película? No te voy a contar el final, pero empieza así. Y eso también pasa en las exposiciones. ¿Qué dijo? Lo que nosotros retenemos al final. Así que prestemos atención. Es fácil comprobar esta tendencia de la mente humana, que en psicología recibe el nombre de efecto de primacía, cuando se recuerda lo primero, y de resencia, cuando se recuerda lo último. Si, por ejemplo, usted toma una lista de palabras, de 20, 25 palabras, la lee de un tirón y tapa la lista, seguramente se va a acordar rápidamente de la primera y la última. Así le hayan dicho que trate usted de recordar todas, lo que más fácil va a ser para usted tener presente es la primera y la última. Múltiples ejemplos de esto, revísenlos ustedes. Es así, se le ha dado históricamente siempre, en la imprenta, por ejemplo, se le ha dado mucho valor, mucho peso, mucho cuidado, mucho celo a la letra con la que empieza un escrito. A esto se le llama el incipit en latín. Seguramente usted ha visto un libro antiguo cuando empieza érase, esa E enorme en letras de colores como purpurina, con brillos. Se invertía mucho dinero en esos colores para llamar la atención. Igual para el cierre de un manuscrito, de un libro de la antigüedad. Así que ya estamos enterados. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué? ¿Cómo? Conociendo este mecanismo de memoria, nos servirá, claro, si sabemos que así funciona, para nosotros considerar que esto va a ser cada vez más efectiva nuestra comunicación. Conocer y utilizar un buen inicio y un buen final nos va probablemente a asegurar una mejor comunicación mucho más efectiva. Así que ya lo sabe, cuando tengamos que hablar ante un auditorio, si tenemos presente el efecto de primacía y resencia, sabemos que debemos concentrarlos en el inicio y el final de la presentación. Obviamente esto pasa por lo que hemos tratado ya en varios episodios,
la preparación. No es que a usted se le va a ocurrir cómo empezar o se le va a ocurrir cómo terminar. Estamos hablando de que si esto es importante, le debemos dar mucho peso, mucho tiempo a la preparación. Hay muchos ejemplos que puedo contarles ahora de cómo se manifiesta este comportamiento típico en el público que hace evidente este efecto. Es el que se produce inmediatamente que el expositor que está por terminar dice, bueno, y para terminar, entonces el auditorio se mueve para ver si va a escuchar algo interesante, pero resulta que el expositor, como no ha tenido presente esto, no se ha preparado, no tiene un buen cierre, no tiene el final preparado, no sabe cómo aterrizar. Entonces empieza a dar vueltas y dice, bueno, para terminar, fíjese, yo hubiera querido tener más tiempo, pero no me han dado más tiempo, así que quisiera que me dé un tiempito para decir y concentrarme en 2, 3 puntos principales. O sea, va saliendo, como se dice, a trancas y barrancas sin tener algo claro en su salida. Así que eso que usted lo ha visto, yo lo he visto, seguramente muchos de ustedes lo han visto. Esto pasa cuando el orador no sabe explotar adecuadamente ese momento, ya sea porque no es claro, ya sea porque no es lo suficientemente enfático o porque lo alarga demasiado hasta hacerle perder su encanto. Así he visto a muchos expositores que anuncian el final y después siguen hablando y hablando y dicen para terminar y finalmente y por último como 14, 15 veces y nunca acaban. Esto tiene que ver también con algo que es propio o muy presente en muchos de nosotros. Esto es llenarnos de palabras, hablar y hablar y hablar y no ser concisos, no ser precisos en la información que estamos dando. Por ejemplo, este inicio y el final, entrenarlo y conocerlo, es valiosísimo en una entrevista. Si usted va a ser entrevistado, prepárese con las preguntas que piense que le van a hacer, pero sobre todo tenga lo que quiere decir, el mensaje que quiere decir, para decirlo, pase lo que pase, decirlo al inicio de la entrevista y al final de la entrevista. O sea, le pregunte lo que le pregunte el entrevistador o la entrevistadora, usted agradezca al que está allí y diríjase a la cámara y lance su mensaje de inicio y después responda o atiende el cuestionamiento que hace el entrevistador. Igual en el final, lo están despidiendo, muchas gracias por tenerlo aquí, señor Lertora, y ustedes encima, fíjese, amigo, para decirle a su público qué, y el mensaje de nuevo al final. Porque eso es lo que va a recordar el público, el inicio y el final. Me parece que lo hemos tratado en un episodio, esto inicio y el final, más o menos lo que hacen las vedettes en las entrevistas, que van siempre metidas por un lío fabricado real, y entonces hace 40 puntos de rating en el programa, pero la gente solamente se acuerda del principio y el final, que es cuando la entrevistada, la vedette entrevistada, dice al inicio, respondiendo a los cuestionamientos fuertes que le hace la entrevistadora o conductora del programa, dicen, para nada, yo he estado muy ocupada preparando mi show, que a propósito, amigos de Barranca, Supe, Pativilca y Guarmey, este fin de semana estoy con ustedes. Todos los vecinos de Lima Norte toman nota que va a estar prontito la vedette con ellos. Y ese momento lo están esperando, escuchando la entrevista de la cual no van a retener absolutamente nada. A ninguno le interesa la vida y milagros de esta señorita. Están esperando que al final, cuando la están despidiendo del set, ella diga, un instante para dar mi celular solo para contratos, 99444444. Ese momento, estos amigos de Lima Norte ya saben cuándo viene y acá está el número, entonces juácate, eso es vender, ya lo sabe entonces, así como recordamos estos datos que nos da la señorita vedette en una entrevista, también quienes nos escuchan en una entrevista, sea en un comité, un directorio, una exposición, ante cualquier público, el inicio y el final es un momento oportunidad en cualquier situación, reunión de trabajo, entrevista, que nos toque ser los protagonistas. Esto quiere decir,
como lo dije hace un momento, que debemos prepararnos prestando mucha atención a estos dos momentos para utilizarlos eficientemente en beneficio del mensaje que estamos intentando transmitir. No nos olvidemos que nosotros somos los protagonistas. Nosotros somos los que queremos decir algo y la gente está dispuesta a escucharnos porque se supone que nosotros tenemos algo interesante que decir. Si no resulta interesante, por más que preparemos inicio y final, no va a conseguir la atención usted del auditorio. Entonces hay que desplegar al máximo nuestra capacidad de ser claros y concisos en estos dos momentos en los que es crucial que nos entiendan fácilmente y retengan ese mensaje breve que les estamos entregando para que se lo lleven bien trabajado, bien internalizado. ¿Qué es lo que ellos desean saber? ¿Qué es lo que nosotros queremos que se lleven de nuestra intervención? Si hemos convocado a un auditorio dispuesto a escucharnos, entonces debemos preocuparnos porque reciba un producto de calidad. Nuestro mensaje debe ser expresado de manera simple, cercana y amable. Nuestras palabras de inicio prepararán a nuestros receptores para aguzar su mecanismo de atención. Capturamos su atención, desarrollamos nuestra posición, mientras que las que pronunciemos al final serán grabadas en su memoria. Recuerda entonces las palabras clave, inicio y final, y también claridad y concisión, que es lo que vamos a seguir trabajando en este episodio a continuación. ¿Por qué pocas palabras? Escuché alguna vez una recomendación que le daban al párroco nuevo que había llegado a un pueblo, que le consulta al párroco anterior, un hombre mayor, qué recomendación le daba para el sermón del domingo. Y el párroco anterior, mayor de edad, le dice, mira hijo, que sea poco, que sea corto y que no sea largo. Entonces, en ese camino nos debemos de mover cuando hablamos. Mucho cuidado con llenarnos de pelota. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando le preguntamos a alguien sobre algún asunto, contestan algo así, mira Miguel, ¿hiciste este asunto que te encomendé? Y entonces la persona responde, ojo, escuchen esto. Miguel contesta, no, Jaime, fíjate, lo que pasa es que yo estaba haciendo otra cosa y no pude terminar de entender lo que me habías pedido. 20 palabras. 20. Te estoy preguntando si lo has hecho. ¿Lo has hecho o no lo has hecho? No lo hice porque no pude, no tuve tiempo, pero podrían ser 4 o 6 palabras y no 20. Entonces, esto es un comportamiento que dice, lo he escuchado mucho a los narradores deportivos de fútbol, que dicen nos llenamos de pelota. O sea, cuando no sabemos qué hacer con la pelota, le pasa uno, pasa al otro, olvidándonos de que el fútbol es ir hacia el arco contrario. Algunas veces de tantos pasecitos terminan haciéndole pase al arquero y meten gol en su propio arco. No, pues, yo he notado eso, que cuando se nos pregunta qué nos dedicamos también, contestamos casi siempre dando una explicación larguísima, ¿no? Fíjate, ¿a qué te dedicas? Oh, Jaime, mira, yo estudié física en la universidad, soy físico, pero ahora estoy vendiendo, entonces, un abatimiento, un no tener orgullo de lo que se está haciendo, actitud frente a lo que se está haciendo, y esto se esconde dentro de vamos a decir, difrasma, meluco, de palabras, muchas palabras. Y entonces estas vueltas y concretar una respuesta sin aterrizar en un concepto, una idea, algo que le sirva a quien nos escucha para entender en qué estamos trabajando, lo que estamos haciendo, para que puedan interesarse en ello. Eso es lo que se consigue cuando no se es conciso. Hace poco yo me encontré, con un amigo muy talentoso que estaba trabajando en producción de eventos. Estos que se encargan de organizar actividades promocionales que realizan las empresas. Dicho ese paso, en los veranos es cuando más trabajos tienen, ¿no? Para hacer presentación de productos. Conozco algo de eso. Y cuando le pregunté de qué se encargaba exactamente en ese rubro, me contestó, ojo la respuesta, me contestó, Jaime,
me encargo de que todo se vea bonito. Lo voy a repetir. Me encargo de que todo se vea bonito. Me he robado esa frase. Me he robado esa respuesta. Me encanta esa respuesta, esa concisión en 6 o 7 palabras para decir algo tan hermoso, para decir lo importante que él valora lo que está haciendo, el trabajo que está haciendo, ama lo que está haciendo. Eso me gustó. Esa excelente síntesis, además de una buena respuesta entusiasta y vendedora, queda muy claro que aquí la concisión está abonando a la claridad, a la eficacia de la comunicación. No solamente es el inicio y el final, sino lo que decimos en el medio, que sea potente porque es poco, es claro y es gozoso, animado. Bien, recuerdo un cuento que a menudo se utiliza no solo para expresar el orgullo por el trabajo realizado, sino también para ejemplificar la capacidad de síntesis. 3 obreros de construcción están en plena faena, le responde una persona que les pregunta qué es lo que están haciendo. Uno contesta, ¿no ve? Estoy apilando ladrillos. Y el segundo, ¿a qué me dedico? Estoy haciendo un muro. Un muro, espere que termine, a ver, estoy haciendo un muro. Y el tercero, ¿y usted qué está haciendo? Yo estoy construyendo una catedral. Construyendo una catedral. Es decir, la persona que no valora que cada acto que realiza dentro de una empresa, dentro de un trabajo, sea teatro, televisión, radio, finanzas, banca, comercio, lo que fuera, si no valora lo suyo, entonces se llena de palabras para explicar y se aleja del mensaje efectivo. No es bueno esto. Este cuento es un buen ejemplo de síntesis. Trabajar para encontrar la esencia de lo que hacemos es algo parecido a deshojar margaritas. Debemos ir limpiando, quitando de nuestra primera definición todo aquello que no aporta, que no ayuda a expresar con precisión. Decir poco y decirlo claramente debiera ser nuestro propósito. Que lo que digamos se entienda fácilmente y a la vez sea lo suficientemente breve para quedar retenido, pegado a la memoria de quienes nos escuchan. Voy a contar, para ir cerrando este episodio, 2 experiencias que tuve, una en el colegio y la otra en alguno de los trabajos alimenticios que he tenido. Así se llaman esos trabajos en los que uno está esperando el 15 y el 30 para pagar las deudas. Esos trabajos alimenticios. Estas experiencias me van a servir para ilustrar para ustedes lo que entiendo por síntesis, virtud infrecuente en nuestro medio, ya lo he dicho. Nuestra vocación por la verborragia, el chamullo, el floreo, es imbatible, ya lo sabemos. En el trabajo, una vez me vi obligado a presionar a un cliente para que pague una deuda que mantenía con mi empresa. Armándome de paciencia, me ocupé de llamar personalmente a las distintas instancias de la empresa deudora, del área de cobranzas, al área administrativa, a la gerencia central, hasta que llegué al mismísimo presidente del directorio. No me pregunten cómo, pero llegué a la secretaria del presidente del directorio. Y la secretaria, que usted tiene que haber ya la seguí de toda la cadena, necesito hablar con el presidente porque esto es, si no, es así, si no, esto no camina y se acabó el seguro para ustedes. Entonces el presidente levantó el teléfono, parece que estaba escuchando bastante molesto, y me dijo, mire usted, yo no tengo tiempo para atenderlo, así que lo ruego que sea breve. Entonces me dijo eso y yo le dije, págueme, y me tiró el teléfono. Pero a la 1:30 el cobrador se apareció con el cheque que nos pagaban lo que estaban dando ellos, con lo cual alegría y jolgorio porque se pudo seguir trabajando eficientemente en la empresa. Así que esta es una clarísima, y la del colegio es la de mi profesor, el padre Canseco, que el 5º de primaria en el colegio donde estudiábamos, le pregunté junto con mis amiguitos, padre Canseco, ¿podemos ir a jugar en el patio de los grandes? Y este padre malhumorado, que bien hosco, ¡no! ¿Y por qué, padre? Por 14 razones, hijo. La primera, porque no me da la gana. Entonces nosotros, padre, y las otras, sobran, hijo, sobran. Ya lo saben, nunca hay una razón
más de una razón para no hacer algo. Y eso cuando un niño lo aprende en quinto de primaria es muy valioso. Ustedes están a tiempo también de empezar a dejar de lado el llenarse de pelota. Ya lo saben entonces. Tenga claro el inicio y el final. Tenga 1 o 2 mensajes cortos, 6 o 7 palabras, y repítalos, reitérelos durante la conversación, durante la exposición, durante la entrevista. En buena cuenta, trabaje cada día por ser cada vez más creíble y más querible. Es hora de la estación de preguntas y respuestas en la que Jaime te responde. Nuestro experto en comunicación está listo para abordar tus inquietudes y desafíos, desde cómo estructurar un discurso hasta cómo lograr mantener la atención de tu público cuando expongas y muchos consejos. Hola Jaime, ¿qué tal? Te habla Gerardo. Mira, yo soy ingeniero metalúrgico y me han pedido que haga una exposición en un congreso y estoy que me muero de miedo. Quería saber cómo empezar, porque escuché decir que hay que romper el hielo al inicio y sé que el inicio y el final son los momentos más memorables, entonces quería saber cómo arranco mi exposición y también cómo la finalizo, para que pueda recibir los aplausos y reconocimiento a mi exposición. El propósito, Gerardo, el propósito que persigues es muy bueno, porque te has dado cuenta que te tienes que preparar, que no tienes que ir sin prepararte. Eso ya es un avance enorme en nuestro país donde casi nadie se prepara. Tú te quieres preparar y debes prepararte para conseguir ese éxito que te estás proponiendo conseguir. Entonces, efectivamente, debes pensar qué le interesa a ese público de ti. ¿Por qué ese público le debería interesar algo que tú vas a decir? ¿Qué es lo que tienes que decir que va a despertar el apetito de escucha de ellos? Y ese es tu mensaje inicial. Una frase sorprendente, un dato único, algo que comunica un beneficio para ellos que no se lo esperaban. Diablo, si escuchamos vamos a ganar algo aquí para nosotros, o está planteándonos un problema que él lo va a solucionar. Tienes la solución al problema. Son 2 maneras de empezar y capturar la atención del auditorio. Ese es el inicio. Y en el final lo que tienes que hacer es una invitación a que con lo que tú has dicho durante la exposición, ellos se la lleven para saber de que algo se ha modificado, algo han aprendido, hay algo nuevo que no sabían y les va a servir para aplicarlo en su vida. Has influenciado en las vidas de ellos en el conocimiento o en la actitud. Los está diciendo que es posible ponerse de pie y hacer las cosas que sueñan, por ejemplo, en la actitud. O sea, hay una combinación de conocimiento, de lo actitudinal y de lo emocional que debe estar preparado para el cierre. No debería haber un cierre, y lamentablemente los hay y muchos que dicen, bueno, eso haces todo, eso ha sido todo, muchas gracias. Que ni siquiera lo dicen así, dicen algo así como, eso es todo, muchas gracias, y se van, muchas gracias, eso es todo, muchas gracias. Se van sin decir nada interesante. Así que ya lo sabes, prepara tu inicio y prepara tu final. Hola Jaime, te saluda Jorge. Mira, quería preguntarte, ¿cuál es el tiempo de un discurso que puedo dar a mis trabajadores en un evento? Por ejemplo, un aniversario de la empresa, y ¿cuál debería ser el tema más importante de mi discurso? ¿Qué conceptos o qué cosas podría decir? Mira, el tiempo y lo que dices es tu pregunta, lo que debiera decir. Has preguntado algo que nos sirve para recordar a quienes nos siguen en este podcast, que todo comunica, que comunicamos siempre, Jorge. Y aquí entra la preparación. Así sea unas pocas palabras que hay que decir, uno tiene que estar preparado para no decir algo que no quiso decir en su momento, ¿no? Yo en algún momento he estado en una empresa en que nos dieron la bienvenida el día de Navidad y el presidente directorio, nosotros pues mirándolo como si fuera Zeus, Urano, ¿no? Lo mirábamos como un dios mítico. Levantando la copa de champán, le dice al gerente general, bueno, tú me dijiste que este año íbamos a hacer menos, pero estoy viendo que somos más. Bueno, pues, bienvenidos todos, salud. Y se dio media vuelta, después salud y se fue. Entonces, claro, yo no aplaudí. Me sentí una basura. ¿Dónde he llegado? Dije, ¿no? ¿Dónde he llegado? Fíjate, esto es muy importante porque la gente no le da peso a la preparación. Haces bien en preguntar. Me preguntas por el tiempo, que sea poco, que sea breve y que no sea largo. Es un brindis.
Son muy pocas palabras. Yo también te puedo contar, para que te sirva, que he estado como maestro de ceremonias en una reunión de cierre de año en el que el equipo de producción me decía: convéncelo al gerente para que no hable, porque había mandado traer un ecran en una reunión, eran 5.000 personas con mesas, toldo, la orquesta de Joselito detrás que estaba esperando para entrar, se sorteaba un carro y aparece el ecran porque el presidente directorio o gerente le dio la gana de llevar su proyector y hacer una presentación en el breve de resumen de año. Ya la gente estaba con tragos y todo, se mandó 27 minutos. Cuando la gente quería pues bailar, quería comer, quería disfrutar, 27 minutos explicando cosas que no se veían más allá de la primera fila de mesas. Entonces, que no te pase a ti eso. Prepárate y la segunda parte que preguntas es ¿qué tienes que decir? Escoge. Si lo que quieres decir es felicitar por el rendimiento del año, si lo que quieres decir es retar a la gente para conseguir un mayor crecimiento el próximo año, o retarlos a que se haga lo posible por sostener ese crecimiento, o lo que fuera. Pero si no tienes un propósito claro, va a ser difícil que puedas decir algo que resulte interesante para tu audiencia. Y bueno, llegamos al final. Nos encontramos pronto en el próximo episodio de Comunica Siempre, porque recuerden, todo comunica siempre. Es momento de despedirnos, pero no de detener nuestro crecimiento como comunicadores. Recuerda que cada interacción comunicativa es una oportunidad para aplicar lo aprendido en Comunica Siempre. Hasta la próxima y que tus palabras sigan impactando positivamente. Comunica Siempre es una producción de Audio Imagen Producciones y Lertora Consultores. Todos los derechos reservados.